Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a una nueva práctica del laboratorio de hematología 1. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, como son los equipos automatizados, la automatización de hematología. Bien, las prácticas que hemos estado viendo anteriormente, recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos, de eosinófilos, recuento de plaquetas. Esas son prácticas que se las hemos mencionado de una manera manual, ¿verdad? Cómo se trabaja de forma manual. Pero los laboratorios clínicos, la mayoría de los laboratorios clínicos ya no utilizan estas técnicas, ya la mayoría utiliza equipos automatizados porque da una mayor rapidez a los resultados y una mayor confiabilidad. Generalmente los laboratorios clínicos que reciben menos de 10 pacientes al día, pues todavía siguen utilizando estas técnicas muy importantes, como la de forma manual, ¿verdad? Conteo manuales a través del microscopio. Pero ya los laboratorios más grandes ya no sería suficiente el tiempo para poder trabajar de esta forma. Así que se opta por los equipos automatizados. Bien, los objetivos es actualizar los conceptos de automatización, como ser los métodos de medición, conocer los principios de estos equipos automatizados y también conocer los nuevos parámetros hematológicos generados de equipos del siglo XXI. También discutiremos la utilidad y relevancia clínica de los parámetros generados por los equipos automatizados. Bien, permítanme un momento. La evolución tecnológica de las últimas 2 décadas de la hematología, pues empieza con los nuevos métodos de medición celular, ¿verdad? Ahí es donde surgen los recuentos a través de las cámaras de Neubauer y pues ha ido progresando a través de la utilización de equipos automatizados que ya utilizan software. Esto se realiza para mayor información cuantitativa, por ejemplo en el recuento diferencial extendido, que es lo que nosotros veremos la siguiente semana también, el recuento diferencial que se refiere a los glóbulos blancos, ¿verdad? Esta vez ya específico a cada uno, cuánto hay de neutrófilos, cuánto hay de monocitos, cuánto hay de eosinófilos y cuánto hay de basófilos de acuerdo a un porcentaje, es decir, de acuerdo al 100%. También estos equipos traen nuevos parámetros como la fracción inmadura de reticulocitos, que ayuda para ver una respuesta más oportuna de la médula ósea, el volumen corpuscular medio de los reticulocitos, los eritrocitos fragmentados también, que se suelen dar en anemias hemolíticas, y fracciones inmaduras de plaquetas. Y también, desde luego, la parte cualitativa que tiene que ver con las alarmas y la autoverificación. Por ejemplo, estos equipos automatizados, ellos dan alarmas cuando se encuentran resultados patológicos en los pacientes y alarmas también que tienen que ver con los equipos, ¿verdad? Si el equipo tiene algún problema, si le hace falta algún diluyente, si la calibración de alguna prueba está mal calibrada. Entonces el equipo me da todas estas alarmas. Esto es un hemograma normal que ustedes han visto. Creo que todos nos hemos hecho algún hemograma en nuestra vida. Y pues bien, aquí tenemos los diferentes parámetros, los parámetros más importantes. Tenemos el número 1 que tiene que ver con los glóbulos blancos, el recuento de glóbulos blancos, que está expresado pues con sus siglas en inglés. Estos hemogramas de equipos automatizados nos dan alarmas. Por ejemplo, aquí nos menciona algunos asteriscos en los resultados que se encuentran alterados. Por ejemplo, el valor de referencia de glóbulos blancos de este hemograma es de 5.2 a 12.4 milímetros cúbicos, ¿verdad? Y este paciente tiene 13,27. Es decir, que posiblemente esté cursando algún tipo de infección. Los hemogramas jóvenes no solo se trata de ver el valor de referencia y decir este está elevado, este está bajo, sino saber interpretar
qué está sucediendo en el paciente por estos resultados. Vemos el RBC, que tiene que ver con el recuento de los glóbulos rojos. En este caso, este paciente tiene 3.960.000, es decir, que está menor al valor de referencia. Desde lógico que aquí hay una anemia. Vemos la hemoglobina igual, 10.2, valor de referencia 12 a 18, y también el hematocrito. Entonces esto me indica que el paciente está cursando con una anemia. Vemos el BCM, que podemos ver que los glóbulos rojos están en un tamaño reducido, ¿verdad? Es decir, que si yo veo al microscopio, voy a ver microcitos. Y tenemos la concentración de la hemoglobina, que también está baja. El recuento de plaquetas marca una alarma porque tiene 5.000 plaquetas arriba del valor de referencia, es decir, 405.000, pero realmente esto no es algo patológico. Y tenemos el recuento diferencial, que ya se expresa en porcentaje, ¿verdad? Los glóbulos blancos específicos para cada célula. Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y también un porcentaje de células LUC, que estas son células que el equipo no ha podido diferenciar a qué células se está refiriendo. Los parámetros principales en cualquier hemograma, ya sea manual o automatizado, pues siempre son el hematocrito, la hemoglobina, el recuento de eritrocitos, los reticulocitos, el recuento de leucocitos, el recuento diferencial de leucocitos y el recuento de plaquetas. Hay otros parámetros derivados también que son el BCM, que ya sabemos se refiere al tamaño del glóbulo rojo, el HCM a la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo y el CHCM a la cantidad de hemoglobina por un paquete de glóbulos rojos, en el paquete de glóbulos rojos, ¿verdad? Es decir, en el hematocrito. También los equipos tienen otros parámetros derivados, como son la distribución de eritrocitos por tamaño. Esto me indica si hay, por ejemplo, microcitos, macrocitos, qué población está predominando en ese momento, ¿verdad? Y eso se confirma a través del microscopio, es decir, anisocitosis. Y también está la distribución de plaquetas por tamaño, que no todos los hemogramas automatizados lo traen, el volumen plaquetario medio y el plaquetocrito. Otros parámetros derivados también tenemos la concentración de hemoglobina de reticulocitos, el BCM de reticulocitos, el CHCM de reticulocitos y otros. Esto, como les repito, no todos los hemogramas automatizados lo traen integrado, ¿verdad? Son algunos equipos automatizados, pues, que han ido ofreciendo nuevos parámetros. ¿Cómo funciona el equipo? ¿Cuál es la operatividad? Lo primero, pues, tomamos una muestra de DTA, ya saben ustedes, un tubo morado con anticoagulante de DTA. Se realiza una microaspiración con una alícuota de la muestra. Generalmente toman 30 microlitros de muestra de un tubo de 3 ml. Y pues el equipo automatizado trae su cámara de recuento de glóbulos rojos, recuento de plaquetas y recuento de glóbulos blancos. Se realiza una dilución y homogeneización para interpretar y analizar el recuento de este tipo de células, el análisis, y también hace un sistema de limpieza. Y todo este proceso que les estoy mencionando, el equipo lo hace en 1 minuto. Ese es el promedio. Entonces, en 1 minuto ya tengo el hemograma. Por ejemplo, un hemograma manual, uno se podría estar hasta 1 hora en hacer un hemograma completo manual. Y podemos ver la diferencia con estos equipos automatizados que en 1 minuto obtenemos diferentes hemogramas. Es decir, que en 1 hora yo puedo obtener 60 hemogramas. Algo bien importante también es de conocer son los principios de medición de estos equipos automatizados. Generalmente la que más se utiliza es la impedancia electrónica o detección de resistencia a bajo voltaje, la radiofrecuencia, la absorbancia óptica, la espectrofotometría. Bueno, aquí me faltó también la citometría de flujo de fluorescencia.
Bien, la impedancia electrónica, esta se basa en pulsos eléctricos a través, por ejemplo, del cambio de voltaje. Eso es útil para el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, conteo de plaquetas también, y también de acuerdo a la amplitud del pulso, y esto pues al volumen celular, es decir, de acuerdo al tamaño de la célula. Aquí está el principio, utiliza la propiedad de las células, es decir, de los leucocitos, de los glóbulos rojos y de las plaquetas, al ser más las conductoras de la electricidad. Menciona que uno de los reactivos utilizados en el contador es una solución isotónica, sin partículas y conductora de electricidad. La sangre diluida en ese reactivo hace que se produzca un aumento de la resistencia eléctrica ante el paso de un elemento que corta la corriente eléctrica, generándose un pulso eléctrico medido por el software del equipo. De esta forma se obtiene recuento de glóbulos rojos, recuento de plaquetas, recuento de glóbulos blancos y su diferenciación en sus poblaciones según el tamaño del elemento. Es decir, en pocas palabras, los recuentos, ya sea glóbulos rojos, glóbulos blancos y de plaquetas, se realiza a través de la conducción eléctrica. Por ejemplo, hay células que conducen más electricidad que otras. Entonces, esa es la clasificación que hace el equipo para el recuento. Y para diferenciar ya los glóbulos blancos, saber si es un neutrófilo o un monocito, entonces ya el equipo también utiliza esa manera, ¿verdad? De acuerdo al tamaño de la célula, poder identificarla. Bien, la impedancia electrónica, generalmente estos hemogramas traen unos histogramas. Estos histogramas son únicamente para glóbulos rojos y para plaquetas. Si ustedes se han fijado en los hemogramas, a veces salen o aparecen estos gráficos. Bien, entonces, por ejemplo, veamos el, el gráfico B, dice que son glóbulos rojos normocíticos, ¿verdad? Es decir, que su BCM en este caso es de 88, valor de referencia es entre 80 y 100. Entonces, en esta esquina de aquí, al lado izquierdo, estarían en menor volumen, ¿verdad? Los glóbulos rojos. En ese caso se encuentran los microcitos y también las plaquetas. Y al lado derecha, arriba de 100, el BCM, pues estarían ya los macrocitos. Por ejemplo, en la curva A vemos que la curva está más a la izquierda y tiene 62.6 de BCM. Es decir que en este caso veríamos al microscopio pues microcitos. Y el BCM, por ejemplo, en el histograma C, vemos que está más a la derecha. Entonces en este caso veríamos macrocitos, tiene 145. Todo esto hay que confirmarlo al microscopio. Bien, la radiofrecuencia, que es una impedancia electrónica de alto voltaje, esta detecta la densidad del interior celular, es decir, que va a detectar la célula de acuerdo al tamaño del núcleo. Y eso pues, va a ser proporcional al tamaño del pulso eléctrico que se va a generar. Y así se identifican este tipo de glóbulos blancos. Otro de los métodos es la absorbancia óptica a través de un sistema óptico, el cual genera una emisión de luz. Esta produce un impulso eléctrico y pues ese impulso eléctrico hace un registro de el número de células, ¿verdad? Tenemos la absorbancia óptica, que esta es una metodología primaria en combinación con otras, generalmente con la impedancia electrónica. Utiliza luz láser, ya sea citometría de flujo o no láser como la citoquímica. Y se utiliza para el diferencial de leucocitos, de reticulocitos y células sanguíneas inmaduras. Una de las más utilizadas es la citometría de flujo, la cual se utiliza para el conteo diferencial de los leucocitos. Les recomiendo que después de ver el recuento diferencial de glóbulos blancos, vuelvan a ver, ¿no?, esta presentación
Entonces, pues las células pasan a una en un flujo continuo, que es este que ustedes ven aquí, para ser analizadas. Y cada tipo de analizador disponible en el mercado utiliza su propia metodología. Bien, entonces el principio menciona que los leucocitos pasan uno a uno en un flujo, que es este, donde la luz de un láser incidirá sobre la célula, que se desviará la luz de tres maneras. Entonces la luz se va a desviar de manera frontal, dándole información del tamaño de la célula, y lateralmente, dándole información de la complejidad interna, y pues emitirá fluorescencia de acuerdo con el contenido de ADN y ARN en la célula. Bien, entonces la citometría de flujo de fluorescencia da mayor precisión en los recuentos. Por ejemplo, los reticulocitos se tiñen fluorescentes, el ARN, ¿verdad? Restos de ARNs. Y los leucocitos, que tienen núcleo, pues tienen una tinción fluorescente del ADN. Los granulocitos más inmaduros tienen un núcleo mucho más grande que los maduros y emitirán más fluorescencia debido a la mayor cantidad de ADN. Entonces, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos van a emitir menor fluorescencia que sus células precursoras, es decir, que los mieloblastos, los promielocitos, los mielocitos, los metamielocitos, todo eso se va a ver en la siguiente práctica también. Bien, entonces, para los glóbulos rojos se les conoce como histograma, ¿verdad? Cómo refleja el orden de los glóbulos rojos. Y para los glóbulos blancos se le conoce como dispersograma, así se le conoce. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un dispersograma de un recuento diferencial. Entonces, así explicándolo brevemente, este es un gráfico de un conteo diferencial normal. Y pues, como les menciono, se le llama dispersograma. En el eje vertical, es decir, en el eje Y, vamos a tener la información de la fluorescencia. Y en el eje horizontal tendremos la información de la complejidad interna de la célula. Por ejemplo, la población en color rosa, que es este de aquí, a la izquierda del gráfico, corresponde a los linfocitos, que son estos, los cuales pues son pequeños, tienen baja fluorescencia y tienen una menor complejidad interna. La población junto a ella, en color verde, este de aquí, corresponde a los monocitos, que tiene más fluorescencia y una estructura interna más compleja. En azul claro, aquí, tendremos los neutrófilos, que son estos de aquí, que tienen alta complejidad interna y baja fluorescencia. Y finalmente la población en rojo, que es esta aquí, corresponde a los eosinófilos, que tienen mucha complejidad interna debido a una intensa granularidad y una baja fluorescencia. Y así se interpreta un dispersograma. Otro de los principios que se puede utilizar de los hemogramas automatizados es la espectrofotometría. Se utiliza para saber los valores de hemoglobina. Se utiliza un reactivo libre de cianuro, el cual es el sulfato de lauril de sodio, y pues causa menos interferencia con muestras lipémicas e ictéricas. Entonces, con este reactivo lo que se hace es oxidar la hemoglobina y se forma la metahemoglobina, y esta se va a leer a 555 nanómetros, y eso va a ser proporcional a la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente. El desempeño analítico de los equipos automatizados, ¿cómo está hasta el día de hoy? Bien, el desempeño analítico es menos satisfactorio y aún no óptimo para el recuento, por ejemplo, de reticulocitos o recuento plaquetario, especialmente a concentraciones bajas. El desempeño analítico es generalmente bueno para el recuento de plaquetas en concentraciones normales o levemente reducidas. Y el desempeño es excelente en los recuentos de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de hemoglobina y del BCM. Por ejemplo, en los recuentos diferenciales, los equipos automatizados en el hemograma también lo reflejan, pero muchas veces
los hemogramas, por ejemplo, en pacientes patológicos, el recuento diferencial está alto en algún tipo de célula o está muy disminuido. Entonces hay que ver al microscopio y saber y confirmar estos resultados. Entonces, por ejemplo, para las células inmaduras como los blastos, por ejemplo, los granulocitos inmaduros, las células atípicas como los linfocitos atípicos y también los precursores eritroides, todos estos también hay equipos automatizados que ya permiten ver el frotis directamente sin necesidad de verlo a un microscopio. Bien, el objetivo pues, es reducir la revisión microscópica, obtener un recuento más preciso y exacto de las poblaciones de celulares raras con respecto al conteo manual y dejar esto exclusivamente a materiales más complejos como la médula ósea. También hay equipos automatizados que me permiten ver también el recuento de eritrocitos fragmentados, por ejemplo, los esquistocitos, que son esos que están señalados en esas flechas, los cuales son indicativos de algunos tipos de anemias hemolíticas y otras causas de hemólisis intravascular, que el equipo puede tirar la alarma, pero muchas veces habría que confirmarlo a través del microscopio. Pero hay equipos automatizados que ya traen esta opción de poder ver el frotis directamente. Entonces, les dejo este enlace para que vean un recuento diferencial de un equipo automatizado, cómo el equipo permite ver la lámina sin necesidad de verla al microscopio. No dejen de ver ese video. Y para concluir, pues como puntos clave me gustó esta frase de Mauro Butarello y Mario Plevani. Ellos dicen que el conocimiento de los límites de los analizadores es de vital importancia para una correcta interpretación de los resultados. Estas consideraciones requieren que los laboratorios clínicos que realizan diagnóstico en hematología cuenten con un personal con un entrenamiento específico y profundos conocimientos en hematología clínica. Y ahí podemos ver un equipo Mindray, equipo automatizado. Este es el que nosotros utilizamos recientemente en la universidad. Ahí trae los histogramas, ahí trae los parámetros, por aquí succiona la muestra y aquí adentro están las cámaras para el recuento de glóbulos blancos, recuento de glóbulos rojos y también los diluyentes que utilizan los reactivos. Y ya pues le tira los resultados impresos. Bien, eso sería todo con respecto a equipos automatizados. Espero que sea de mucha importancia esta presentación para cada uno de ustedes. Muchas gracias.